Bien, qué Wilfredo, bien. ¿cómo estás? Esperamos un minutito más. Wilfredo y Gina, Ya, para ¿no? iniciar. John, ¿asististe a la clase pasada? Sí, sí asistí. ¿El Sábado y domingo. sábado? Sí, sábado y domingo. El domingo me reporté por el ultimito. Ok. Sí. Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo está tu internet, Gina? ¿Bien? Sí, maestra. Ok, ok. ¿Cómo les ha ido toda esta semana? ¿Bien, Gina? Gracias a Dios, todo bien, maestra. Un poquito preocupados ahorita por la situación que estamos pasando, ¿no? Sí, de todas maneras me preocupa, no creo que a todos, pero solo nos queda la calma, nada más, Ok, y aprender a asimilar un poco, ¿no?, lo que está pasando. pues eso es preocupante y hay que estar pensando siempre de manera positiva, ¿no? Se salió Wilfredo. ¿Quién se salió? Gina. Están los tres. Salió Wilfredo, creo, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que trabajamos la sesión pasada. A ver qué hemos visto de la sesión pasada. El día sábado hablamos sobre los problemas conductuales, ¿no? ¿Okay? Vimos una situación y se les hizo ver un video, ¿se acuerdan? Sí, hablamos sobre un niño desobediente. También, ¿no? El video que era. Claro, lo que hay que tener siempre presente es analizar cómo estamos procediendo frente a un tipo de comportamiento. Y día a día podemos aprender diversas estrategias de manejar. A veces, muchas veces, echamos la culpa a veces a los estudiantes cuando nosotros como docentes o como auxiliares no evaluamos la forma como estamos llevando ese asesoramiento sobre esa conducta, ¿no? Entonces siempre es bueno vernos y hacer una evaluación del trabajo que venimos haciendo, si realmente esa es la estrategia adecuada para este tipo de comportamiento que se puede presentar, ¿no? En el caso de los adolescentes van a haber una serie de problemas muy fuertes, ¿no? Entendiendo que tanto niños y jóvenes provienen de diferentes tipos de hogares, ¿no? Hogares disfuncionales, hogares de repente con bastante sobreprotección de algunos padres, hogares conflictivos, ¿no? O de repente viven con una tercera persona, no está mamá, no está papá en casa, ¿no? Madres solteras, una serie de situaciones, ¿no? Agresivos, padres permisivos, una serie de factores por los que el niño y luego el adolescente proviene de ese hogar y va adquiriendo patrones de comportamiento de acuerdo al medio donde se desarrolla, ¿no? Pero aparte de eso, ¿ustedes han escuchado sobre el trastorno de déficit, atención e hiperactividad? El TDAH, sí, sí, maestra. Ok, ustedes han visto que hay problemas conductuales que ya son unos trastornos, que quiere decir que realmente es un tipo de comportamiento que ya tiene que ser apoyado y llevado por un psicólogo, por un terapista, ¿no? Y el docente y auxiliar debe reconocer, por lo menos identificar el tipo de actitud que está tomando el estudiante, ¿no? Y conocer por lo menos algunos indicadores de ese tipo de trastorno de comportamiento que puede presentarse, ¿no? No podemos trabajar de la misma manera con un estudiante que tenga ese trastorno, ¿no? Bueno, vamos a hablar de varios trastornos de comportamiento que ya tiene que ver con la parte genética, ¿no? Con la parte genética. Y lógicamente hay una predisposición y de acuerdo al medio donde viven se van desarrollando más o de repente con una terapia puede bajar ese tipo de trastorno, pero no este, así que lo trabajemos los docentes o los auxiliares, pero sí es necesario conocerlo. A ver, quisiera las informaciones que tiene cada uno si ha escuchado del TDAH, que la mayoría, muchos de nuestros niños están manifestando ese tipo de comportamiento. A ver, Gina,
¿Qué sabes de ese tipo de trastorno? Lo principal que yo he indagado es que el TDAH es un trastorno, como se dijo, trastorno de déficit de atención. Muchos algunas veces dicen que es un niño malcriado o que es un niño problema, ¿no? Es como se le cataloga principalmente, pero lo que no entendemos o lo que no entienden es que aparte del TDAH también hay otro tipo de trastornos, ¿no? Como puede ser el de, el de Tourette, el trastorno de Tourette, que es otro que va también por ahí, entre muchos otros, ¿no? Pero el déficit de atención principalmente es, como dicen, está vinculado también a lo que es la hiperactividad, ¿no? El no poder concentrarse o el no poder asimilar algunos aprendizajes. Ok. John, ¿qué información tienes sobre ese trastorno? ¿O no tienes ninguna información? John, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, pero entrecortado. ¿Tienes alguna información sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Sí, A ver. es algo que es un déficit más que todo para los niños, ¿no? En que entiendo. Tanto en la, es difícil de controlar esa atención, su impulsividad que tiene el niño, hay veces la hiperactividad o el comportamiento que tiene, ¿no? Tampoco puede, no pone fácilmente atención porque se distrae en tales, y es muy persistente el niño que puede hacerlo. Ok. Sor Gabriel, ¿qué conocimiento tienes de ese trastorno? Bueno, no sé si sea lo correcto, pero a lo poquito que hay, creo que son los niños que tienen los problemas para retener, para escribir, los problemas o sea, tienen problemas y se distraen así con facilidad, como que no están del todo concentrados, digamos. Más o menos un conocimiento. Junior. Maestra, buenas tardes. No, el trabajo no, la otra vez no asistí porque tenía ciertos trabajos y no pude asistir y no hice el trabajo de esto, de que lo dejó. Sí. Yo te pregunto si tienes un conocimiento, algo has escuchado sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o no lo has escuchado. He escuchado, esos niños, como dice la misma mención, que son, o sea, son inatentos, o son distraídos, niños que están, cuando uno le habla, no te están escuchando, sino están en otro mundo, ¿no? Es un problema que los niños, más que todo solía escuchar también que son de alimentación, ¿no? Un poco distraídos. Bien, vamos ahora a ver, esos son sus conocimientos previos de lo que ustedes tienen, ¿no? Cuando ustedes van a ingresar a una sesión de clase, siempre deben primero preguntar qué conocimientos tienen. Lo que estoy haciendo yo de ustedes es recoger la información que ustedes tienen con respecto a este tipo de trastorno del comportamiento, ¿no? ¿Bien? ¿Me podrías dar pase para poder compartir la diapositiva, coordinador, por favor? Necesito compartir la diapositiva. Ok. Gracias. Bien. Entonces el día de hoy vamos a hablar de tres trastornos que es necesario que como auxiliares y como docentes uno, uno tome en cuenta este tipo de situaciones, ¿ok? Cuando hablamos de trastorno de déficit atencional
como su mismo nombre dice, tiene dificultades para poder atender. Su atención no dura mucho, ¿no? No dura mucho y por consiguiente es un niño hiperactivo. Y eso no es que ahora yo, como veo un niño que es así, voy inmediatamente a utilizar el castigo, no, peor, lo que vas a hacer es agudizar este tipo de situación. Como vimos, es un trastorno de carácter neurobiológico. Hay que entender bien esto. Cuando dice neurobiológico, quiere decir, ustedes saben que todo nuestro comportamiento es manejado por nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es el que va a determinar los tipos de movimiento o de interacción que se van a dar en todo nuestro cuerpo, ¿no? Cuando dice neurobiológico, estamos viendo las neuronas, estamos viendo la parte del cerebro, qué es lo que pasa con este niño que nace con este trastorno. Como dice, su carácter neurobiológico tiene que ver con la corteza cerebral. Después vamos a ver qué es lo que pasa. No está funcionando adecuadamente la corteza cerebral. Todos sabemos que en el cerebro tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, ¿no? 4 lóbulos, ¿no? Y el lóbulo parietal. Todo nuestro encéfalo tenemos eso. Pero cuando un niño tiene trastorno de carácter neurobiológico, quiere decir que el lóbulo frontal, no está funcionando adecuadamente. Toda la corteza prefrontal coordina con los lóbulos frontales y cuando no hay una adecuada coordinación, ¿ya? Es lo que se fomenta la distracción. Normalmente un niño que nace normal sin este tipo de trastorno, todos sus lóbulos frontales están, como quien dice, coordinados para tan predispuestos para que cuando el maestro diga algo, entonces ellos, ¿cómo les puedo decir? Se inclinan a atender, ¿no? Un niño que no tiene trastorno de déficit dice, muy bien niños, ahora, y el niño voltea y tal. Pero cuando tú haces ese mismo actitud frente a un niño que tiene este trastorno, ese estímulo que recibe, en ese momento se le presentan una serie de estímulos, por aquí, por allá, por aquí, por allá, porque no está funcionando adecuadamente sus lóbulos. Entonces el niño por eso no puede estar atento, no es que es un malcriado, así nace. Entonces es como que ¿qué pasaría cuando hay un director de música, y entonces empieza a dirigir la música, y por ahí está el violín, por ahí está todos en conjunto, y se pone una bonita música? Pero cuando el que dirige, en este caso el niño, un ruido se va por allá, el otro ruido se va por allá, el otro ruido se va por allá, uy, hay un desnivel. Eso es lo que sucede en la cabecita de un niño que tiene trastorno de déficit. Si hay un estímulo, inmediatamente se le presentan varios estímulos y el niño está para aquí, para allá. Eso ya no es el manejo de uno mismo, ¿entiendes? Eso hay que entender. Hay que entender que este trastorno tiene carácter neurobiológico, donde se origina en la infancia. No es que nació igual que tú, no ha nacido. Por eso es que es la hiperactividad, por eso es que generalmente los síntomas de un niño que tiene ese trastorno es no solamente la dificultad para atender, sino también la impulsividad, porque al haber un desnivel, las hormonas también, hay un desnivel de las hormonas, y por eso el niño siempre es impulsivo y es hiperactivo. Generalmente estos son 3 síntomas que se presentan en un niño que tiene trastornos de déficit, atención e hiperactividad. ¿Y cómo me doy cuenta que un niño hiperactivo le falta, como hay un desnivel, como hay muchos distractores, ¿ya? El niño está jugando, no está haciendo para la mamá, ya se cansa, ¿no? Tanto a nivel motor como a nivel vocal. Acuérdense muy bien que todo nuestro movimiento está regido por todo nuestro sistema nervioso central, al igual con con la comunicación de los impulsos que se lleva al cerebro. Entonces, como no hay una adecuada coordinación, entonces se genera este tipo de situaciones. Ahora, por eso es que muchos niños, si ustedes identifican un caso de un niño hiperactivo, tiene que ser apoyado por un terapista. Y el
terapia lo tienen que llevar 2 o 1 año, dependiendo de cómo avancen. El trabajo no es fácil, no solamente en el colegio, le doy castigos, no, eso no es nada. El trabajo es una terapia con la familia, o una orientación a los maestros que están dirigiendo a ese alumno, ¿no? Porque el niño también se da cuenta y sufre al ver que nadie quiere jugar, porque de alguna manera es así, él no ha pedido venir así, pero tiene esas características. Ya sabemos que no está funcionando adecuadamente su sistema nervioso y hay muchos agentes distractores que no permiten que tenga una adecuada concentración. Por eso es que es inagente. Generalmente los niños que padecen este tipo de trastorno son 3 veces más propensos que las niñas en padecerlo. O sea, hay más niños hiperactivos que niñas hiperactivas. Esos que la mamá ya no tiene paciencia ni en el colegio, se están quejando. Entonces, ¿qué debe hacer un maestro cuando ve ese tipo de actitudes? ¿O qué debe hacer un auxiliar? Debe derivar también para que haya un apoyo, ¿no? Un apoyo, un tratamiento multidisciplinario, en todo caso, que venga a pedirle que haga una evaluación a la mamá, ¿no? Y a llevarlo al psicólogo para que haga su terapia. Y el mismo psicólogo va a dar las orientaciones cómo se debe trabajar en casa, por eso lo hace con la familia, y también cómo se debe trabajar en el aula. Un niño que tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un síndrome conductual que con frecuencia se diagnostica en la infancia y también puede persistir hasta la edad adulta. No sé si ustedes han visto algunas personas que no están quietos, están haciendo una cosa y luego salen de la reunión, luego ingresan de la reunión, luego salen y realmente han tenido ese trastorno durante toda su vida y se evidencia en que no están un tiempo tranquilos sentados, sino ya están haciendo una cosa y están haciendo otra cosa. Y eso yo he visto, he tenido colegas así que rápido, estaba un rato en la reunión y se salía, luego entraba y se salía, ¿no? No porque tenía algo que hacer, sino no se sentía bien estando un tiempo, no duraba mucho tiempo en una reunión. Porque puede ser que este trastorno ya pues haya persistido hasta la edad adulta. Afecta a quienes lo padecen de diversas formas y sus síntomas se dividen en 3 grandes grupos. Una persona hiperactiva, ¿no? Va de una actividad a otra sin finalizar. Agarra una cosa, lo deja así en medio, luego agarra otra cosa, lo deja así en medio, agarra otra cosa. Tienen demasiada energía, ¿no? Como les digo, hay un desnivel. Se mueve en momentos que no son adecuados. Estás en una reunión y estás así, ay, tú generalmente te da como vergüenza porque es demasiado hiperactivo, ¿no? No es constante, o si no habla, hace ruidos constantemente. Eso es muy hiperactivo. Ya saben por qué es. Ahora, es impulsivo, es impaciente, quiere ya, tiene poca tolerancia a la frustración, tiene bastantes problemas para ser paciente, para poder esperar su turno. Ya, quiere rápido, ¿no? Interrumpe constantemente a los demás y no piensa antes de actuar. Es impulsivo. Y ya sabemos por qué es, ¿no? De dónde viene. Y en la atención tiene dificultad para mantener la atención durante un largo tiempo, un tiempo prolongado. Rápidamente se distrae. Acuérdense que si a él se le presenta algo, inmediatamente aparecen otros estímulos que lo distraen, ¿no? Y otra de las cosas es que no termina un trabajo, lo deja a medias, agarra otra cosa, lo deja a medias, tiene dificultades para finalizar sus tareas. No concluye lo que empieza, hemos visto que no termina, lo deja a medias. Le cuesta escuchar y seguir órdenes e instrucciones. Para ellos es molestoso que le den órdenes e instrucciones. Pregunta una y otra vez sobre la indicación que se le dio para poder realizar. Como no está atento, pregunta. Entonces ya podemos decir un poquito más hasta acá la idea que tenían ustedes del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, como auxiliar puedo proceder de la misma manera que un niño que de repente es inquieto pero no tiene ese trastorno. El trastorno de hiperactividad lo vas a ver cuando ya ves que ya nadie tiene paciencia, generalmente entonces está en pleno movimiento para aquí y para allá.
¿Qué harías tú como auxiliar si viene el aula al colegio un niño así, que está moviéndose para aquí? ¿Qué harías? ¿Le llamarías la atención? ¿Qué harías? Tratar que sea algo más controlativo, o sea, que conversarle al niño, ¿no? Lo que pasa es que un niño que tiene déficit de atención, conversar, él no escucha órdenes en ese momento, porque hay muchos agentes distractores. ¿Qué harías, Gina, tú? Mm, por lo general, maestra, hasta el momento científicamente comprobado es que a todo aquel que tiene el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lo que se le pide a los papás es que tengan más desgaste físico, es decir, que podría practicar algún deporte o los mismos padres, ¿no? Los mismos psicólogos sugieren de que el alumno vaya trotando o corriendo o caminando desde la casa hasta el colegio para que pueda desgastar un poco de energía. Ya. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías si va al colegio un niño y está bien? Mira, lo que pasa es que va en el salón, no está desatento, sube por arriba, se hace, ríe, los chicos y los niños se ríen, le distraen a la profesora, agarra, lo saca y te entrega a ti como auxiliar. ¿Qué haces con ese niño? Lo que habría que hacer, maestra, es empezar a desgastar un poco de energía, ¿no? Ok, Es decirle, gastar su energía. Muy bien, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces que se desgaste esa energía? eh, cosas simples, o sea, tendría que hacer un juego, ¿no? Vamos a hacer un juego, vamos a ver quién llega más rápido, ¿no? Siempre hay alguien más, no, sería bueno que a los auxiliares nos lleguen los niños de a uno, pero no siempre nos llegan de a uno. Entonces, por lo general a quienes mandan son a los que están más inquietos en el salón. Puede ser que el otro niño no tenga hiperactividad, no tenga TDAH, pero sí sea alguien muy inquieto. Entonces, una competencia entre los dos, quien llega hasta el fondo del colegio y regresa, ¿no? Ya desgastó un poco hacer ese tipo de... Y después, incluso, él va a estar atento cuando tú le digas vamos a hacer un juego. Te va a prestar mucha más atención a lo que tú te sientes, pero ¿por qué estás molestando a tu compañero? ¿No? O sea, en ese momento no... No va a entender, maestra, porque como se dice, es algo neurológico, es algo que está en su cabecita, no es algo que es Eso, como una gripe, digamos, ¿no? O sea, cuando uno está con gripe, así quiera controlar su cuerpo, no lo puede hacer. Son tics, son, ¿cómo se puede decir? Espasmos que les dan. eh, Son diferentes manifestaciones que tiene. Inclusive en estos niños hay inclusive soniditos que hacen, ¿no? Porque no pueden controlarse. Eh, el mordisqueo de los dientes o el estar moviendo la pierna constantemente. eso es. Uh-huh. Entonces, una de las cosas principales es un ejercicio físico. A ver, otra de las cosas que harías, a ver, Sol, ¿tú qué harías? Ay, en este caso, maestra, no sé. Con ese niño y Gina agarró y jugó, y hizo lo llamó como partidito por ahí, le hizo a ver quién gana hasta que haya un desgaste. Bien, ahora la idea es, igualito seguiré haciendo hasta que no, en qué momento yo hablo con el niño, a ver qué haría. Claro, bueno, yo la verdad no sé, no tengo ni idea cómo trabajaría con ellos. La verdad que no, ahorita no se me viene a la mente. O sea, yo todavía no he trabajado con niños, es que Ok, no cuando tengo tú ninguna tengas este estrategia. tipo de trastorno de déficit de atención o hay niños muy hiperactivos, una recomendación, Sol, tienes que hacer baile o tienes que hacer cualquier ejercicio físico parte dentro de y tú puedas mantenerlo un poquito tranquilo, porque lo que tienes es demasiada energía. ¿Cómo lo van a liberar esa energía? ¿No? Y entender primeramente que el niño no es malcriado, sino el niño
nace con con eso, por eso tiene un carácter neurobiológico, ¿no? Este tipo de causa. O sea, no es que ya bien, eres un malcriado y he dicho que te portes bien, no. Así no nada. Imagínense que todo está en nuestro cerebro, que ordena todos nuestros movimientos. Y el docente no debe de pensar como se piensa normalmente en un estudiante que no tiene eso. Tú tienes que pensar, y al menos un granito de arena voy a aportar en ayudar a que pueda en algo orar. Porque si para un psicólogo está entre 2 o 3 años en terapias, con concentración, con varias situaciones, y hay logros pero lentos, ¿qué vas a lograr tú en una sesión? ¿No? Pero eso no quiere decir que tú estás todos los días con el niño, puedes crear, buscar estrategias para que libere, porque tú quieres que tu niño esté en la clase, porque si está molestando, darle alguna responsabilidad, muy bien, tú vas a jugar acá, luego pases esto, y tienes que mantenerlo de alguna manera ocupado, pero también que vaya liberando esa energía. Tienes que buscar una estrategia para eso. No puedes trabajar de la misma manera que trabajas con los demás, porque por lo menos los demás al estar en un estímulo que tú les das, su capacidad de atención de todas maneras va a ir un rato. Pero en cambio, Algo también, maestra, que se puede hacer es nombrarlo, ¿no? Una cosa es que sea hiperactivo y otra cosa es que sea orientarlo para que se concentre un poco más, ¿no? Nombrarlo como el jefe de grupo, digamos, ¿no? El que está encargado de repartir las hojas. Como no puede estar todo el tiempo sentado, entonces él se encarga de repartir las hojas o pasar los materiales o recoger los materiales. Entonces es una forma también de tenerlo en movimiento sin que moleste a nadie y tampoco esté pues, sin hacer nada, ¿no? Porque no todo el tiempo lo podemos sacar afuera. ok, muy bien, tienes que buscar tareas que puedan ayudar a que el niño pueda de alguna manera sentirse bien y eliminar un poquito eso que se vea, ¿no? Otra de las cosas muy importantes también Y es sobre todo sentirse útil, creo yo. el uso de rompecabezas, primero de la más sencillitas, porque una rompecabezas va a tener un ratito que pensar, como es un juego, puede hacerlo. Eso también es otra de las cosas. Cuando trabajamos con niños de este tipo, nosotros empezamos, por ejemplo, como psicólogas, trabajamos una sesión, por ejemplo, su concentración, que sea 2 minutos. Siguiente sesión tenemos que sea 3, 4. O sea, vamos mejorando un poquito, pero ese es un proceso largo, ¿no? ¿Qué buscamos? Entonces, tú como maestra, tú como auxiliar llegó, debes tener ahí tu rompecabezas, ¿no? Entonces, vamos a jugar un ratito con las rompecabezas, vamos a jugar un poquito con lo otro, ¿no? Buscar juegos que le ayuden a concentrarse. Eso debe ser. Como se aburrió en uno, sin querer tuvo un rato, puso su atención. Se va a otro juego que de repente es Memorex o algo así, donde ve que dure poco, también lo hace, y a la vez que está liberando, está haciendo una cosa, está haciendo otra cosa, entonces está su concentración ahí. Como es juego, por lo menos su concentración está en eso, ¿no? Entonces es necesario saber qué está pasando, ¿ok? Como hemos dicho, ¿quiénes son más propensos para este tipo de trastornos? Los niños son más propensos, ¿ya? El trastorno es crónico y se revela antes de los 7 años, ya se evidencia que tiene ese trastorno, ¿no? La escuela es uno de los ámbitos en el que más sufren estos niños, porque a veces los niños no quieren los demás jugar con él, ¿no? Sufren y ellos se dan cuenta que todo es la maestra le llama la atención, en la casa también igualito, le dicen eres un malcriado y no lo tratan de él, no es la culpa. Y el niño lo percibe. El niño lo percibe. Mira, por otro lado, sus compañeros se burlan, ¿no? O ya no quieren jugar porque él es muy les quita las cosas, pero dentro de eso el niño quiere ser reconocido también. Bien. Se dice, como les dije, que hay una predisposición genética, ¿no? Es congénito, el 80% de casos ha sido por una cuestión congénita y una implicación de genes y cromosomas que hacen, pues, que no funcione bien tanto las hormonas de la dopamina y de la noradrenalina, ¿no?
afecta a zonas del cerebro encargadas de la atención. O sea, ¿qué parte? Cuando afecta a una parte del cerebro que es encargada de la atención, las tareas ejecutivas, la inhibición y autocontrol, así como el movimiento. Entonces, en esa parte de la zona del cerebro es que no está funcionando adecuadamente, por eso el niño no puede prestar atención a las tareas ejecutivas, no puede autocontrolarse sus estados, ¿no? De ánimo, esa impulsividad, ¿no? Que tiene, fácilmente no se controla por lo que está pasando, que está afectando a las zonas del cerebro, así como al movimiento. Entonces, cuando hablamos de esto, tiene que ver de alguna manera con las tareas ejecutivas, con las tareas que se programan, y también la dificultad que tienen para autocontrolarse con respecto al movimiento. Están para allá, ¿verdad? Empiezan las 12, las 25, con esa energía. La mamá ya está con sueño, prácticamente la familia se siente muy estresada, no sabe qué hacer frente a esta situación, porque ya es muy, muy fuerte, y lo único que optan es el castigo, algunos, ¿no? Y decir, eres un malcriado, ¿no? Ahora también pues influyen mucho los factores ambientales, principalmente durante el embarazo, el parto y después del parto. Por ejemplo, si un niño nace con ese tipo de trastorno de déficit de atención y vive en un hogar muy conflictivo, en vez de mejorar, va a empeorarse, va a haber de repente va a desarrollar más la situación impulsiva, no va a tener control de sus emociones, ¿no? Entonces van a influir estos factores ambientales. Principalmente el nacimiento prematuro, cuando un niño nace antes de lo programado, ¿ya? El hipóxico isquémica, que es síndrome que se le manifiesta en la primera semana de vida, producido por la disminución del aporte del oxígeno. Si hay poco aporte de oxígeno, entonces va a presentar ese tipo de trastornos, ¿ya? Bien. Entonces se entendió que tiene que ver bastante con las zonas encargadas del cerebro de la atención. ¿Y cuál es? La corteza cerebral prefrontal, ¿ya? Prefrontal. ¿Qué quiere decir corteza prefrontal? Lo que va a hacer es de todos los lóbulos frontales va a recibir la información para poder decodificarla, ¿no? Listo. Cuando la información no es adecuada, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la información no es adecuada? Por aquí, por allá se dispara. Ese estímulo que se le presenta al niño, por aquí, por allá se empieza a disparar, entonces hay un desnivel en su movimiento, en está aquí, inquieto, por aquí, para allá, en su atención, etc. Listo. A ver, también decimos que tiene que ver acá la parte neuroquímica. Ya hemos visto insuficientes niveles de neurotransmisores. ¿Qué quiere decir? Que no hay la suficiente cantidad de la hormona de la dopamina, de la noradrenalina, ni la serotonina. Su producción es irregular, no como un niño normal que tiene. Entonces ya hay un proceso neuroquímico que va a presentarse en este caso, ¿no? Rápida recaptación en el espacio sináptico. ¿Qué cosa quiere decir en el espacio sináptico? Ustedes saben que todo impulso nervioso es transmitido mediante la comunicación que se da con las neuronas, ¿no? Entonces, cuando no hay una comunicación adecuada, entonces, como en el caso del niño que presenta este tipo de trastornos, entonces se va a evidenciar en la conducta que presenta, ¿no? ¿Y cuáles son esas causas neuropsicológicas? Alteración cognitiva. Acuérdense ya bien, la parte del cerebro no está funcionando adecuadamente. Por consiguiente, no tiene un control inhibitorio. Quisiera tener el control, pero tiene dificultades para controlarse. Ahora, su memoria de trabajo también está muy lenta. Su lenguaje